Señor Salinas, aquí entra usted ahí atrás. Ya vi. Es una foto mía y la de uno de mis hijos. Sí, ahí estoy. De hecho, ahí lo estoy felicitando por las calificaciones que me trajo. Exactamente, para que los que lo escuchan en Spotify, mi querido señor Salinas, tan admirado, respetado y como siempre, el gran caballero que es, tiene en el back de él, que está en la parte de atrás, a nada más, nada menos que a Homero Simpson con Bart Simpson, y allí felicitándolo, sujetándolo del cuello, y pues Bart con los ojos saltones, Sí, ahí sí. hasta la expresión, pero sí es cierto, fue una imagen inspirada en la premiación que usted daba a sus hijos, queridos. Sí, digamos, es la dinámica del reconocimiento y la retroalimentación positiva y de todo lo que ocurre en una familia que es saludable y funcional. Exactamente, sí, como debe ser, así como también para los amigos de Spotify, traigo yo ahí a mi querido, tan nombrado y bien preponderado guía Master Darth Vader, pues prendiéndose su tabaco con su espada láser, como Dios manda, como debe de ser. Oye, sí, traes a un amigazo del alma, ¿verdad? El héroe de los héroes. No, ese es el ¿qué más icónico que Darth Vader, mi querido? No, es representativo de toda una Qué época. bárbaro, no, Además, además. sigue vigente, a pesar de que es que setentero, ¿no? Es un villano de los setentas del siglo pasado. Sí, exacto, 70 del siglo pasado, pero que tiene una vigencia y la tendrá Sí, y sigue siendo sí. misterio, como es un misterio para nosotros, querido señor Salinas, y lo Sí. digo en el mejor sentido del término. Tenemos con nosotros aquí en usted. A ver, ¿a quién? Preséntanosla. Andrea Vanegas, copywriter y storyteller de humor, es decir, hay una vertiente ahí dentro del storytelling de esta técnica, de este método, de este arte de contar historias, que no es muy abordado por un lado No. y por el otro que tampoco es muy sencillo de hacerlo, mi querido señor Salinas, porque para hacer humor, para hacer sarcasmo, para hacer muchas cosas en esa vertiente, se requiere de mucha agudeza y mucha inteligencia. Bienvenida, querida Andre, ¿cómo estás? Ay, pues aquí contenta de estar compartiendo este espacio con ustedes y bueno, a ver qué nos trae esta conversación a que llegamos con esta plática. Así que nada, Bienvenida, Andrea. No, gracias, hombre, bienvenida. Nos gracias. da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación. Nos sentimos muy distinguidos por tu compañía. ¿Y a dónde vamos a llegar con esta conversación? ¿Qué importa? Lo importante es que estamos aquí. Ya estamos en donde queríamos estar, ya llegamos a donde queríamos llegar y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Storyteller, copywriter, pero además alguien que tiene la dificilísima facultad de usar el storytelling con el aderezo que incluso podría entrañar así como una filosofía de vida del humor, de encontrar un lado, yo no sé si llamarle entre sarcástico, irónico, explosivamente impredecible a las cosas. Cuéntanos, Andrea, ¿de dónde viene esta vena de copywriter, de creativa? ¿Cómo ha sido tu carrera y cómo fuiste encontrando sentido en el esfuerzo del humor para crear historias? Fíjate de que la verdad es que yo inicié como una community manager. Okay. Yo no sabía nada del mundo del copy en ese momento, te estoy hablando como en el 2019. Entonces yo no sabía nada, o sea, del copyright ni nada. Hasta que una de mis clientas, como yo hacía el contenido, escribía el contenido, entonces de repente mi clienta me dijo, "Mm, ¿no has pensado en ser copywriter?" Y yo así como, ¿qué? Entonces, ¿Qué se come? entonces, Sí. ah, y no, le di. Entonces, es que tú serías una buena copy, me dijo, una buena copy de humor sarcástico, me dijo. Y yo, ¿what? Entonces, porque, bueno, mira, realmente surgió de un post para esta clienta que, de hecho, es de una empresa de escritura creativa y escritura corporativa. Entonces, yo recuerdo un post que yo estaba escribiendo. A mí me gusta mucho estimular viendo películas, viendo series,
aunque no sean de comedia, incluso de terror, entonces, y de acción. Me gusta formular cosas así con sarcasmo. Entonces, estaba viendo Búsqueda Implacable, la primera. Entonces, y de repente sale Liam Neeson en el teléfono diciéndole al secuestrador de que te voy a buscar, y no me acuerdo, cosas así, y te voy a matar y cosas. Entonces, esa frase de Liam Neeson me quedó en la mente, ¿verdad? Entonces, y como esta empresa también, además de la escritura, también se dedicaba a la corrección de textos. Entonces yo dije, busqué la imagen de esa de Liam en el teléfono. Entonces, y se me ocurrió como algo de te buscaré, no me acuerdo qué más, cuál era la otra frase, pero al final, y corregiré tu texto. Entonces, Muy bien. entonces, Iré por ti y Sí. corregiré tu texto, algo así, ¿no? O sea, como sí, una advertencia, ¿no? Algo entonces, terrorífica, ajá. entonces, igual el discurso antes de esa frase, él lleva como de 50 segundos o menos, o sea, a ti te deja así, o sea, te deja helado esos 50 segundos de que él tenía una larga experiencia. Entonces, todo ese discurso, yo lo cambié al servicio. Entonces, mi clienta leyendo eso, fue que me dijo, ¿no has pensado en ser copy? Y yo, ni siquiera sé qué es eso, ¿verdad? Entonces fue gracias a ella que yo dije, bueno, copywriter. Entonces empecé a buscar, a navegar, o sea, escuelas, que hacía un copy. Entonces, y empecé a buscar sobre copywriters de humor. Y con la sorpresa es que no encontré a nadie. No. O sea, no encontré a nadie. Copywriters de algo, en otras cosas, pero yo decía, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿y que el humor es algún mito? ¿Qué? No sé. Exacto. No sé, y que no sonríen en sus casas, ¿qué, verdad? Entonces, Claro. y no encontré a nadie. Entonces yo dije, bueno, entonces decidí estudiar copywriting con Javier Pastor. Entonces, ahí yo me sentí como, te lo digo, pato en su estanque. O sea, yo dije, esto es lo mío, porque yo venía de años de que había estudiado algo que sí me gustaba, pero no me ¿Qué llenaba. estudiaste? Comunicaciones. Ok. Entonces, Aquí casi no sabemos de eso, ¿verdad, mi querido señor Salinas? De hecho, más bien desconocemos en lo absoluto. Desconocemos en lo absoluto. Sí, qué bueno que nos lo dices, querida Andrea. Sí. Venga, entonces estudiaste comunicaciones y como que no te convenció, o sea, o vaya, no estaba dando aquello que tú querías que fuera, ¿no? Porque eran comunicaciones al periodismo, entonces, entonces el periodismo ultra flojera. Siempre estaba con eso de que, o sea, tenías que comenzar como periodista para ir. Sí. Entonces a mí el periodismo nunca no fue lo tuyo. No, y siendo francos, Andrea, la comunicación desde la perspectiva del periodismo en materia de lo que se informa en ese sentido es sumamente aburrida, digo, con todo respeto con los amigos reporteros, periodistas que hacen un gran trabajo y cumplen con una estructura muy formal, muy bien armada para el sector, pero quienes hemos estado también en otros lados, y seguramente tú lo viste, híjole, esto está para dormir, literal, hasta al más aburrido, ¿no? No, o sea, entonces trabajé por un tiempo como periodista, pero me daba cuenta que en la universidad se me hacía muy fácil escribir crónicas, que es algo más narrativo, o sea, en algo
Entonces, Imprimes tu sello, ¿no? Además. exacto, entonces a mí me llamaba la atención eso de que, ¿por qué me va bien en las crónicas? O sea, me gustaba mucho escribir crónicas. Entonces, bueno, volviendo al tema, em, empecé a buscar y bueno, estudié con Javi Ajá. y, y ahí fue donde dije, Esto es lo mío. "Oh, esto es lo mío, o sea, esto es lo que quiero, eso es lo que quiero". Entonces, y yo dije, pero no quiero ser una copy en Ajá. general, porque no, o sea, ya había visto que no hay un copyright del rumor. Entonces, decidí eh, iniciar mi marca en el 2021, que se llama Ok. Claro Oscuro Copywriter. Ok. Em, el nombre de esta marca tiene mucho que ver conmigo. O sea, tanto mi lado claro como mi lado oscuro. Mi lado claro es, o sea, lo que soy, o sea, soy una Lado intro, oscuro. soy, soy, Vader. Ajá. Sí, eh, seguramente, si le buscamos ahí, Andre ha de tener así como que su lado Siria, decir, agárrense porque ya nos va a ahorcar. ¿No? ¿A poco no? ah, Bueno, no ahorcar, pero sí ah, a darnos con todo, con esa inteligencia de ver el lado B de las cosas, ¿no? exacto. Entonces, fue una introspección. De hecho, para hacer el Ajá. nombre de mi marca, o sea, yo, o sea, tenía que hacer una introspección mía, o sea, de, Ok. mira, soy, así ¿Cómo? soy, pero tengo eso. Entonces, mi lado claro era tal y como soy. Mira, soy em, introvertida, eh, Ajá. o sea, me da pena todo, o sea, es como, no soy alguien que inicia una conversación, o sea, yo soy mega callada, o sea, entonces, y mi lado oscuro es el humor, ese humor sarcástico que después, o sea, haciendo ese tipo de publicaciones, fue que yo no lo Claro. descubrí, me lo descubrieron. O sea, entonces, ajá, Emergió a ya partir de todo eso. O sea, surge algo que tú traías ahí latente y que gracias al copywriting, como petróleo, ¿no? Oye, Andrea, ajá, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas. Sí, Pero no, está padrísimo, sí, venga. una de las razones por las que creo que es particularmente interesante el trabajo que haces es que implica un riesgo, un riesgo. El humor siempre es a veces estar en la, digamos, La en línea. la orilla, en la línea divisoria entre lo que se permite y lo que puede resultar chocante, etcétera. Hace tiempo una empresa de consumo publicó, recién había ocurrido un temblor aquí en México, un mensaje en sus redes sociales que decía, ahora sí pusimos a temblar a las otras tiendas con nuestros precios. Y que fue muy, muy desafortunado porque la gente empezó a cuestionar, oye, ¿cómo se te Sí. ocurre publicar esto cuando hay gente que todavía no sabe si sus familiares están vivos, si la casa está en condiciones para seguir siendo habitable? Sin embargo, también hay ejemplos en donde el humor le da la vuelta a situaciones críticas de forma magistral. Y eso habla mucho de la inteligencia que hay detrás del humor. O sea, el humor no es el pastelazo en la cara. Y no, No, exacto. es como, oye, voy a ironizar algo que es obvio, pero te niegas a ver. Que es un poco el ejercicio que quizás esa compañía de consumo intentó con lo del temblor. Sacar un provecho de una situación muy estresante para poner ahí un poco de su vocación, en este caso comercial. ¿Tú qué opinas de ese riesgo? ¿Es un riesgo que hay que correr, y, como dicen aquí, pues sin su total, sin han de regañar, que me regañen? ¿O sí se requiere de, oye, pues mete la inteligencia, pon a trabajar las 2 neuronas que todavía te quedan y procura que lo que publiques pues no vaya a ser contraproducente y en lugar de ocasionar una reacción hilarante de humor, genere al contrario, puede ser incluso hasta enojo, enfado, reacciones violentas? ¿Qué opinas? fíjate de que yo también me puse a pensar en esa línea, pero, o sea, al ver que, y lo puse en estudio con gente, Ajá. porque también hay que conocer estudiar a la gente, qué es lo que piensa.
Entonces, cuando yo lancé mi marca, yo dije, bueno, que Dios te bendiga. Muy bien. Muchas bendiciones. Sí, Entonces, sí, sí. aquí va. Entonces, afortunadamente nunca he recibido un comentario así hey, no juegues con esto. Entonces, esa fue como mi línea de decir, va, entonces estás yendo bien, estás por un buen camino porque el lado humor sarcástico que yo toco no lo hago para herir a nadie. Ya, o Correcto. sea, no quiero tocar no quiero tocar los sentimientos de nadie, simplemente es que lo ocupo para tocar temas que no son muy tan bien, tan fácil digerir con algo de humor. Entonces, es como, lo mío es como te dijera, infantilizo mucho mis textos. O Ok. sea, ¿por qué? Mira, cuando iba a crear mi marca, yo dije, yo no quiero salir ante las cámaras, yo no quiero hacer reels bailando, yo no quiero nada de eso, porque no me sentiría a mí y no quiero que la gente me... Identifique por Pues, eso. Exacto. Es correcto. entonces, y era eso, cuando yo entré a Instagram era como, te tienen que ver, tienes que salir en cámaras, tienes que estar en los reels, y yo, no, yo no voy a hacer eso, discúlpenme, pero no. Entonces fue que nació mi personaje, mi alter ego, Ok. que es una patata, se llama Patrica. Ok. Entonces, al crearla a ella, como les decía al principio, necesitaba una introspección mía y como pasárselas a ella. O sea, era como, bueno, sí, aquí estamos, pero allá les aviento a Patrica, ella les va a decir todo. Arréglense con ella. Cualquier cosa es O ella. sea, arregle. Yo me Aquí, lavo las manos. Cualquier demanda, cualquier Sí. grosería. Váyanse contra ella. Fíjese qué inteligente, señor Salinas. Uno de repente agarra la lanza y va con todo y la cajetea las más de las veces. Y aquí con Patrica, agarra a André y dice, aviéntensela. entonces, Muy bien. Sí. entonces, pero o sea, no comencé con ella cabal al inicio, sino que hasta después de que yo veía, o sea, creadores de esas, de reglas de que tienes de humanizar tu marca, que te tienen que ver la cara, otros que decían que tenías que bailar y yo no voy a salir haciendo eso, o sea, no. Entonces, fue que yo dije, bueno, creé a esta patata que tiene dos historias, la real y la que yo le he creado. Entonces, este, entonces me acuerdo que cuando iba a salir ya a la luz, pues entonces yo le dije, bueno, Patrica, mucha suerte, que Dios te bendiga. Claro. Y ahí vas, o sea, Muy bien. entonces, pero me alegró mucho de que el objetivo con ella haya sido positivo. ¿Por qué? Porque la gente le ha tomado cariño. O sea, cuando salen las publicaciones los viernes que son de Patrica, o sea, todo el cariño, toda la clase son a ella. O sea, André, o sea, no existís. Ahí es gracias, Patrica. O sea, está bien, entonces eso me ha gustado, que interactúan con el personaje. Entonces, o así de, ya quiero que sea viernes porque quiero ver a Patrica, que quiero ver qué es lo que nos trae. Entonces, Interesante. ese era el objetivo que yo tenía, o hacerme reconocer por las historias de Patrica, o me han dicho, ah, tú eres la niña de la patata, y yo, sí. Oye, ¿por qué una patata? ¿Qué te Exacto. llevó a una patata y no una zanahoria? O a ver. Exacto. Sí, de hecho me lo han preguntado que por qué no un gato, por qué no un O sea, perro, sí, que sí, no, sí, sí, sí. algo más común y eso, ¿por qué una patata? Porque bueno, la historia real es que en tiempos de pandemia, o sea, cuando uno iba al súper y traía las verduras, todo a la barra.
todo a Te niegas lavar a y que no sentirte. sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo me acuerdo que ese día yo ayudé a mis papás a lavar las verduras, entonces No, habían papas. Entonces, yo recuerdo que estaba lavando una patata y no sé si es nivel de locura o qué, pero yo me le quedé viendo la patata y, y se me hacía de que le alcanzaba, o al menos en mi imaginación, una carita a medias, ¿ya? O sea, una media sonrisa, un ojito, Ah, eso. Entonces, yo le hice un ojito y le terminé de hacer la sonrisa y eso. Entonces yo dije, ay, parece una patata parlante, ¿verdad? Si le te pongo vida, entonces en ese momento fue como y yo dije, esta puede ser mi personaje. No lo pensé, no lo pensé, simplemente la vi, esta va a ser mi personaje. Entonces, y empecé ya con el nombre a jugar con la palabra patata, o sea, todas las palabras, patata, y hice una lista de nombres con Cualquier cantidad. patata hasta que llegué con el nombre Patrica, ok. Patrica Estelina McCormick. Entonces, ahí. Está Muy buenísimo. buena. Bueno, muy bueno. Está toda la familia comercial ahí reunida, ¿verdad? Entonces, Buenísimo. entonces, entonces ella pasó a ser mi alter ego, no una Ok. mascota. Ella soy yo, pero Ajá, es mi compañera, y mi objetivo es que no la vieran que yo era, sino que ajá. es otra copy, otra storyteller. Y así fue como la gente, gracias Patrica, o sea, nada, Andre, adiós, Andre. O sea, aquí queremos a Patrica, o sea, ya estoy pensando en la inteligencia artificial, en hacerla así, que Me hable. ella salga ante las cámaras, ante los lives, ahí ve lo que haces. Pero entonces, y fue parte de, o sea, con ella, tomar el Ujú, humor también. O ujú, sea, ella, ella nació para contar historias con clientes Ajá. que me han pasado, con nombres ficticios y todo, dando una solución y todo, pero de una forma que te saque una sonrisa, ese problema, exacto. o sea, que es Ujú, ese problema que tiene solución, que tú no has dormido Ajá. durante no sé cuántas noches y no le hayas la solución, pues bueno, leer esa historia y encontrarle la solución, creo que le llega una buena sonrisa a tu lector, pues, o sea, no decirle, mira, tienes que hacer esto para solucionar tu problema, no, a Es todo, creo mucho las redes, ¿no? Que es mucho que que se genera esta suerte como de ruta esquizoide de que si del ebook, ¿no? O sea, si no haces A, B, C o D, no tienes éxito. Si correcto. no sigues el método X, Y y Z, entonces, ¿por qué? Porque digo, entiendo la expresión que se genera en estos espacios, porque la dinámica sociolaboral se ha visto modificada de una manera muy profunda y desde luego la necesidad de reinvención por un lado en muchas personas y también la necesidad también de abordar y de tener determinados resultados inmediatos, pues obliga a querer fórmulas, pero no hay fórmulas en esto, ¿no? Entonces, yo Ujú, quisiera saber contigo o conocer de ti, André, un poco deteniéndome en este aspecto, porque vaya, emerge en esto que comentas de que hay un ser creativo en ti que desemboca en el copywriting, en el storytelling, pero bien pudo haber desembocado en el cine, bien pudo haber desembocado en la literatura en sí, términos de un libro, o sea, vaya, sí. el medio, no digo que sea lo de menos, pero no importa en este caso cuando la creatividad está en decencia. ¿De dónde surge esa vocación precisamente creativa? Porque nos comentabas, yo soy muy introspectiva, suelo ser incluso hasta penosa. Eso de, digo, algo que me sorprendía de mi querido señor Salinas, que alguna vez platicando en otra mesa, que él, por ejemplo, me decía, él comentaba, a mí eso de presentarme ante mucha gente
es un poco complicado, ¿no? Hablar ante tanta gente. Yo me sorprendía porque mi querido señor Salinas es un verdadero titán del lenguaje y de la expresión. Mira, qué curioso. No, sí. Tú dices, no, yo traigo esta situación de No. pero hay un germen de la creatividad. Hay una suerte de detonante. ¿Qué fue en ti? Algunas lecturas, algunas series, algunas caricaturas, algún hecho en lo particular en tu vida? ¿Qué es lo que sientes tú o estimas que detona esa parte creativa que dices, fue en el copywriting, pero como reitero, pudo haber sido en cualquier otra situación, pero tu creatividad está ahí? ¿Qué fue en ti esa parte que detonó lo creativo? Realmente eso se lo tengo que agradecer a mi mentora, que es mi hermana. Mi hermana Ok. es escritora profesional Ok. de literatura. Entonces, ella, de hecho, ella fue la que me impulsó a decirme construir tu marca. O sea, y de hecho yo, o sea, cuando ella me dijo eso y yo empecé a escribir, me acuerdo un primer capítulo de, no sé si será un relato, una novela, no sé, pero ahí quedó el primer capítulo. Entonces, y yo se lo enseñé a mi hermano. Entonces, me dijo, wow, me dijo. Entonces, a mí me faltaba mucho creerme eso. O sea, de hecho, viendo películas, se me vienen otros escenarios. O sea, le doy vuelta, le Sí, doy sí. vuelta a las situaciones. Hago muchas comparaciones. Por ejemplo, ahorita que veo a Homero estrangulando a su hijo. Es el Ese es, señor Salinas premiando a su hijo mayor. Ahí estoy. eh, Ajá, se me podría venir buena idea. un pequeño relato para niños malcriados. O sea, Sí, sí. entonces, entonces eso, o sea, ver cosas y darle vuelta, algo que yo no había explotado, ¿ya? Entonces, hasta que llegó mi hermana con sus consejos y decirme, mira, cada idea que tengas, anótalas, anótalas, Pero esa es la anótalas. técnica, querida Andrea. Yo estoy Yo sé, vas a apuntar el tema de tú de niña, por ejemplo, ¿qué veías? ¿Qué Exacto. leías? ¿Con qué te nutrías? Y que evidentemente y muy probablemente en ese momento a lo mejor como que estaba ahí en el aire y llegando el copywriting y llegando toda esta mentoría de tu hermana con ese profesionalismo, vaya, aterrizó en vamos a llamarlo de esta manera, en algo muy concreto por el momento que se llama Patrica, pero que estoy cierto que en el futuro vas a tener 200 expresiones. ¿Qué lo nutrió? ¿Qué veías de chica? ella, mira, es que yo veía, o Ajá. sea, que muñequitos que puedo nombrar. Ajá. Barney, Winnie Pooh, los O sea, el Teletubbies, cine, lo que viene siendo las Rugrats, de la este, televisión. ajá, Ujú. Vein- cine, ujú. yo me acuerdo mi película fue Atlantis, la primera película que yo Ok. fui, o sea, Ah, consciente, ujú, Ujú, ujú. ujú, ujú. fue Atlantis. Entonces, y yo tenía mi diario de chiquita. Ah, Buen ya venía punto. la vena A literaria venir la desde vena literaria, entonces. claro. ¿Cómo se ¿Lo llama? conservas? ¿Lo conservas? Sí, todavía lo tengo, Buenísimo. pero Sí, sí, sí. todavía lo tengo, Son entonces, joyas. pero, o sea, ahí, o sea, con mi letra de lo que hice tal día, eh, imagínate cosas, o sea, de un niño, pues, o sea, de que me revisaron la tarea de tal, o sea, de la fecha, querido diario, hoy me revisaron tal cosa, y de ahí, o sea, por ejemplo, también mi papá a veces nos jugaba bromas y uno de chiquito, como todo se cree. Me dijo, acababa de venir de Estados Unidos y me traía unos zapatos tenis. Entonces, por broma me dijo que se los había dado el presidente. Entonces, Ajá. pero era broma. Entonces, Sí, sí, sí. yo lo puse en el diario. Hoy regresó mi papá de viaje y el presidente le ha regalado. Qué buena onda. Pero entonces también traes ahí
una situación de con por ejemplo, tu papá con esa, digo, también hacer Sí, bromas, eso es sí. padre, porque también uno, como dicen, no quiero decir Salinas, la educación se mama, es decir, vienen en su entorno y tú con un papá bromista dices, o sea, como que te despiertes esa vena. Sí, 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 sí. incluso otra anécdota podría ser es que para dormir, entre Sí. comillas, él me llegaba a contar cuentos, pero Y un cuento de que él se lo había inventado. O sea, por Wow. decirte, era un cuento así de, había una vez un chuchito, aquí chuchito le decimos a los perritos. ok, Ok. ok. Ajá. Entonces, había un chuchito que se cagó, o sea, Sí, sí. se cagó en el convento Ah, y ¿sabes qué pasó después? Y yo así, ¿qué pasó después? Y caminar, y caminar, y caminar, y caminar, y yo, y entonces yo me enojaba, entonces, pero eso de él se lo inventaba, entonces, ok. y él va a morirse de la risa. Otra cosa es que chiquita, o sea, yo decía, ¿por qué en los videos Michael Jackson sale en uno blanco? Porque normalmente, y yo así como, Esa Y es una todavía y yo, pregunta eso, muy bien planteada, ¿eh? y yo así existencial. como, Sí. y yo así como, ¿por qué? O sea, imagínate lo que me quitaba el sueño. O sea, era como. Y mi papá me decía que habían dos Michael Jacksons. Ah, ¿A cuál viste? ¿Al A o al B, no? esa. ¿Al blanco Entonces, o al y negro? yo eso lo anotaba en mi diario. Querido diario, hoy me enteré que hay No, dos Michael Jackson. O sea, qué buena onda. Sí. entonces creo que ese también, eso me fue nutriendo, pues, o sea, y de igual manera, eh, ¿cómo decirte? Yo en el colegio, o sea, tenía varios así de que mi papá es militar. Entonces ¿cómo se llama? La imagen de un militar es Sí, enojón, claro, súper enojón, solemne, súper formal. ajá, Y Claro. muy ajá, duro, ¿no? Muy enojón, dura, duro, claro. duro, que te levanta a las 6 de la mañana a hacer pechadas y eso. Entonces, en el colegio así, o sea, era así como, ¿y cómo es tu papá? Y que no sé qué. Y mi papá haciéndome esas bromas. O sea, entonces era como otra cosa, pues salir de quitar esa imagen que se Claro. tiene de alguien así. Y yo decía, mi papá sí en su trabajo puede ser pulcro, ordenado, pero con su familia, otra cosa. O sea, Bueno, Entonces, entonces, y no se creía la historia formal de la que acompaño, que suele acompañar al, por ejemplo, en este caso, el militar, ¿no? Solemne, o sea, vaya, sí es un militar, sí tiene solemnidad, sí cumple con las reglas formales de los códigos de la pero en institución, casa es papá, pero en güey. casa es papá, en Claro, casa, papá, exacto, es exacto, esposo, claro. exacto. tiene sentido del humor, vaya, entonces ver ese contraste, fíjese, señor Salinas, qué interesante. Son contrastes interesantes que a lo mejor en André después de que ver, o sea, no todo es A o B, no todo es claro oscuro, hay muchos matices, ¿no? Correcto. ¿Es así, Y André? Sí, entonces también eso me llevó así, ya, o sea, ya más grandecita, chiquita, yo que iba a tener imagen de que se tenía la imagen de un militar así, sino que yo siempre vi a al papá cariñoso, Ujú. al papá que regresaba del cuartel en la noche a jugar conmigo, aunque viniera cansado, pero él venía a jugar conmigo. Entonces, siempre vi a ese papá que nunca venía enojado. Mi papá venía a reírse conmigo Ok. y, o sea, a pesar de los miles de problemas que tuviera, él siempre, aquí el chip era distinto. Entonces, con chistes, mi papá es muy bromista, un ejemplo. A veces mis papás, vaya, cuando van al supermercado, estos, ¿cómo se llama? Los esmaltes para uñas,
lo dan aparte, o sea, te lo dan aparte. Entonces, mi mamá, para que no se le perdiera, se lo metió uno en la bolsa, así. Entonces, a la hora de llegar a la caja, pusieron las cosas y eso. Entonces le digo a mi papá, acordarte del esmalte. Ah, sí, le digo. Entonces ahí estaba la cajera y puso el esmalte. Entonces viene mi papá en son de broma y le dice, así hace siempre, así hace siempre. Y te vas. Así es que Ay, Es hábito en ella, es hábito es en ella. hábito, Por eso, sí. sí. Ya la Y conocemos ya bien. la conocemos. Y, entonces, ajá, entonces siento que también, o sea, en parte también por él, es que hay que esa vena. esa vena, eh, Oye, Andrea, yo tengo una sí, pregunta. Tú dime. tienes, y por el testimonio que nos estás ofreciendo, mucha fuente de inspiración, independientemente del talento congénito que Claro, ya de por sí tienes, traes inspiración tanto de tu papá, por todo lo que nos cuentas y comentaste en el diario, como también de tu hermana, que trae una vocación que te acercó a la vena creativa y, oye, pues en ti hay esa potencia, conviértela en este caso, un personaje, conviértela en una escritura que vaya a tono con tu manera de pensar y de ver la realidad. Mi pregunta es esta, hace ratito cuando comenzábamos decías, pues es que yo no tengo por qué salir bailando y haciendo TikToks y vendiendo cosas y saliendo en todos los promocionales. lo cual Hoy aquí coincidimos, ¿verdad, señor Salinas? sí, totalmente, pero No se justamente, debe de... Bueno, justamente eso es lo que quiero conocer tu opinión, Andrea, porque mucha gente joven, como Alejandro, como tú, probablemente tiene no intenciones te de ríes. abrirse un 51. camino. Pero, joven, eh, ¿qué le recomendarías tú a los jóvenes que ven en ti posiblemente, oye, ella la está haciendo en algo que le gusta, no tiene que estarse exhibiendo ni haciendo cosas que no son parte de su vocación ni de su... ¿Qué le recomiendas, sobre todo en un mundo en donde privilegian y premian en la simultaneidad de haz una broma tonta, sal bailando, canta? ¿Qué le recomiendas? ¿Que sean dóciles en esa industria y que ni modo, papá, sí tienes que hacerlo? ¿O que se afiancen, se pongan firmes y lleven hasta sus últimas consecuencias lo que quieren? Lo que pasa es que yo he visto que el humor se toma, que es humor el salir bailando o el hacer una broma. Eso, o sea, eso yo veo que es lo que todo, casi todo el mundo lo toma como, ah, estoy haciendo humor porque Correcto. subí un meme o porque salí bailando o como te digo, o porque hice un chiste malo. No, o sea, también hay que quebrarse un poquito más las neuronas a pensar más más adelante, o sea, Correcto, más de lo que de lo que está viendo, a ir correcto. más lejos, o sea, no quedarse en de que todo, toda esa gente que te dice que tienes que bailar, que tienes que no sé qué, no hombre, no hay que quedarse ahí en el circulito donde están todos ahí bailando y todo. No, o sea, hay que salir más adelante a crear, Al. a Ujú. crear, porque a veces está eso, no es que yo no escribo porque no soy creativo, no soy graciosa, y así como, ¿acaso yo soy graciosa en persona? No. Entonces, es como, Ah, eres muy agradable y muy inteligente, Andrea. Eso no, sí. pero hay gente de que, o sea, estás hablando con ella y, o sea, te sacan carcajadas y carcajadas, o sea, y porque yo tengo amigos así, te sacan carcajadas y carcajadas. Yo no soy así, o sea, yo no soy Correcto. así, yo no soy así, entonces, por eso ese lado yo lo hago en la escritura, entonces yo o sea, aconsejaría que vean más de lo que les dicen, más de lo que la gente
dicen que son las reglas Exacto. de las redes sociales. Se trata o sea, renovarte, de hacer algo. Ya todo está inventado en este mundo, pero también se trata de darle vuelta a lo que Correcto. haces. O sea, no ser del montón, pues. O sea, hay que empezar más. Bueno, estos están bailando y creen que es humor, sacan un meme, entonces creen que es humor. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo de diferente para llegar a, a sacarles una sonrisa a una persona sin estarme exhibiendo, sin Bien, burlarme de alguien? bien. Entonces, la pintura, la escritura, este, hay tantas cosas, o sea, hay que sentarse y pensar en qué te diferencias tú, qué tienes tú para aportar, qué quisieras aportar tú y, y, y hacer algo diferente, ver lo que están haciendo y decir, bueno, yo quiero hacer algo diferente, o sea, no quiero estar en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Incluso a mí, o sea, a veces me aburre estar entrando a Instagram porque veo lo mismo, las mismas tendencias, a veces las tendencias, este, em, caen también en ese error de Vale. seguir las tendencias. Entonces, porque como sigo la tendencia, voy a ser más viral. La viralidad tiene su lado bueno, tiene su lado malo, pero yo siento que hay que salir de esa caja, de esa zona de Correcto. confort, de esa zona de confort de los creadores que te dicen que tienes que hacer esto. Salirte y decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a Correcto. hacer esto. Hay un tema de Correcto. autenticidad que estás planteando y que coincidimos, estoy cierto, mi querido señor Salinas y tu servidor, el que al final del día lo que se impone más allá del mainstream en redes sociales es la autenticidad. Entonces, más allá de que me alegre que coincidamos los tres, estamos en una convicción de que eso es lo que empuja a generar y a poner atención en la creatividad y en nuevas creatividades. Fíjate, André, que hay un sujeto que se llama Henry Bergson, que trae filosofando sobre la risa, ¿sí? Él planteaba que todo lo que tenía que ver con la risa, el humor, era un gesto social, ¿sí? Es decir, la expresión de algo, de alguien que al final del día, ok, es una cuestión individual, es una creación individual, pero que comprende un entorno. Pero también el humor, la risa, tiene que ver con una sanción social. Es decir, tú estás sancionando, tú estás penalizando a través del humor una situación en la cual no estás de acuerdo o ves como que observas ese lado B, ¿no? De una situación, y entonces el reírse, en el mejor sentido, no burlarse, vaya, me refiero a la risa, encontrar ese matiz de simpático o incluso hasta mordaz, porque también se vale definitivamente como Claro. para resaltar ese aspecto que a lo mejor no muchos lo veían y que cuando emerge, entonces ahí viene la sanción. Tú como creativa de copywriter, de storyteller de humor, ¿piensas en la sanción o eso ya viene ahora sí que por añadido, pero sí pensando quizás en una crítica? ¿Lo ves? ¿Cómo ves o cómo opera en ti esa parte del humor desde esta perspectiva? Que, mira, no sé si lo tomaría como crítica o una sanción, porque depende del humor. Hay varios tipos de humor, Sí, varios totalmente. ¿Cierto? miles tipos de humor. Hablamos Entonces, del humor, ahora sí que del humor serio, hablamos del humor inteligente, porque digo, Sí. hay humor que dices, híjole, El esto no es pastelazo, humor, ¿no? el Sí. sí, pastelazo. Sí, lo o sea, estás sancionando porque pues, es una sanción tonta, digo, Sí, si sí, me sí, 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 permite. sí. No, estamos hablando del humor de alto nivel, del humor inteligente, ese humor que trae consigo
una expresión por un lado, pero también una penalización de aquello de lo que se ríe. Y tú como creativa, como storyteller de humor, seguramente pones el dedo en la llaga en ciertos temas, no a lo mejor con una crítica ácida, amorosa, pero hay como un dejo de, miren este aspecto, ¿no? Que está teniendo esta situación a que no se habían dado cuenta. Y cuando uno no se da cuenta y alguien como tú lo pones sobre la mesa, wow, aquí entonces estamos como oyentes, como audiencia, sancionando, es decir, observando eso que la parte original pensaba que no nos íbamos a dar cuenta. ¿Y qué crees? Gracias a André nos dimos cuenta. ¿Lo haces de manera premeditada? ¿Hay posibilidad de tener estrategia en eso? ¿O viene por añadidura, André? Mira, yo lo hago de forma tan sutil, pero así tan sutil y en forma en forma de historia. O sea, por eso es que yo infantilizo mucho mis historias. Yo las infantilizo mucho, no porque quiera tratar al lector como un niño, no. Entonces, sino que para que se haga digerible. Te pongo un ejemplo. A veces yo hablo de la ortografía, entonces hay un personaje mío que sufre de enfermedades, sufre de enfermedades físicas cada vez que ve un error ortográfico. Okay. Entonces él muestra de que se enamoró de tal personaje, pero cuando vio sus cartas por email marketing, vio que tenía tal error. Así de. Entonces a él le dio, no sé, migraña por ese tal error y decidió que tenía que decirle adiós a esa mujer que le había flechado, pero que al ver su ortografía le había matado el corazón. Entonces, Amores y amores, ajá. entonces, hay gente que llega, yo no me había dado cuenta de este error, Ahora con Rubito, que se llama el personaje, es un oso. Ahora con Rubito ya lo he entendido mejor, o no sabía, o en otros temas, por ejemplo, en el copywriting, es muy sancionado el uso de adverbios, mucho adverbio y eso. Entonces, de una forma así, igual en historia, con ejemplos y eso, explicar qué es lo que puede pasar si usas los adverbios. Entonces, tampoco satanizarlos. Entonces, llega una persona, wow, contigo he aprendido qué son los adverbios. O sea, he aprendido más de ti, de literatura o no sé qué, que en la secundaria. Y entonces, yo sí. Wow. Muchas veces un post, sí, Entonces, sustituye todo 6 meses de grado. Y es un simple post sin decirle, sin hacer sentir al lector que, ¿cómo decirte?, culpable por tener ese, ¿cómo se llama?, ese error, sino que más que todo para que le ponga más ojo. Y en el caso de mi personaje que se enferma, es enfermizo por cada error, no sé cómo es que no se ha muerto. Entonces, al final les digo, o sea, de que si quieren cuidar de la salud textual de Rubito, ten en cuenta estos consejos. Entonces ya todo así como vamos a cuidar de la salud de Rubito y eso. Entonces, eso ha sido, o sea, así lo hago yo sin querer que la gente se sienta mal, pero poniendo ahí de que miren, o sea, tengan cuidado con esto, o estás cometiendo, no le digo, cabal, estás cometiendo este error, no, siempre por una historia bien sutil va el mensaje de que tengan cuidado sin que se sientan mal. Entonces, es una forma de que ellos van aprendiendo. Entonces, ya lo he visto, me dicen, me acordé de tu post cuando escribí tal cosa. Está bien, no lo tomaron como una
como un regaño Claro. o como una burla. Otro tipo de humor, yo lo he visto, que se burlan de los clientes. Entonces, los hacen pasar por tontos. Eso no es humor, No. eso ya es burla. Entonces, y falta de respeto. Entonces, e incluso aquí en mi país, El- en el 2020, hubo una funeraria de que en pleno, o sea, había no sé cuántos muertos ya por COVID y, ¿cómo se llama? Había gente que no entendía todavía de que no tenían que ir al estadio, ¿no? O sea, e iban. Entonces, la funeraria, o sea, sacó un post que decía, si vas este sábado al partido de tal y tal, te estaremos esperando. Y sí, Qué buena está. ¿Y qué dura? Qué cruel Ah, incluso. entonces, pero sí, sí, sí. ¿Sí? pero ¿qué pasó? La gente, o sea, en los comentarios, o sea, se los acabaron. ¿Por qué? Porque Indignar. seguramente, Es que también tenemos, a ver, no sé cómo funciona en El Salvador, pero mi querido señor Salinas no me dejará mentir. No sé si también sea una situación latinoamericana, pero tenemos una enorme contradicción como sociedad. O sea, sí nos burlamos, pero tampoco aguantamos mucho. Y entonces ahí es donde, a título personal, pienso, ahí hay algo que no me checa, ¿sí? O sea, sí queremos cargar de carrilla al otro, pero apenas nos las cargan, entonces ya va a llorar, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto sí la verdad, trato, no de burlarme, pero sí de voltear y decir, a ver, maestro, si te estás llevando, aguántate. Si te estás, ahora sí que subiéndote a pasear, pues ya te amolaste. Digo, no sé cómo funciona allá. ¿Cómo funciona? ¿Es algo similar? es algo similar. O sea, mira, a mí sin duda sí me dio risa. O sea, Pues A mí sí, también, sí, sí me claro. dio sí, risa, pero totalmente. Si vas al partido, te este, esperamos, güey. O sea, ¿por qué? Porque ajá, te vas a entonces, contagiar y te vas a morir. Claro, ajá, claro. entonces, pero Claro. había gente de que seguramente tenían familiares que se murieron Sí. y no les cayó en Mm, gracia ese tipo de chistes y eso, ¿verdad? Entonces, pero quizás es el mismo tipo de gente que se ríe de las desgracias de otras personas y ahí están eh, de que vieron eso y me estás ofendiendo, ¿verdad? Entonces, este, es que también depende del contexto en que estás viviendo, en el que Sí, se está viviendo, haces una broma así en plena pandemia, pleno 2020, venir con con ese mensaje. Entonces, o sea, en parte o sea, está buenísimo, ¿verdad? Pero sí, em, no estaba preparada la sociedad para sí, ello. o sea, exacto. Sí, porque hay momentos. exacto, hay Por- momentos y no era el momento oportuno para Ujú. hacerlo. Entonces también para llevar el humor hay que también saber en qué momento se encuentra no solo nuestro país, sino que el mundo. Ya, Totalmente. Oye, el Andrea, mundo. pero coincidirás, porque creo que en ello reside gran parte de la magia del humor, que aunque te suscite, te despierte una sonrisa, el humor también te incomoda. El humor también te saca un poco de tu zona de confort, de lo que sabías, de lo que entendías. O sea, el humor te revela algo que no estaba necesariamente consciente la persona. Y eso es muy valioso. A veces es demasiado incómodo, como pudo haber sido el chiste de aquella empresa que hizo burla del sismo para presumir su oferta comercial, que incluso hasta se ve de mal gusto, pero hay otras expresiones que utilizan el humor, sí sacan de balance, pero al mismo tiempo también, pues uno agradece Bueno, porque gracias al humor me doy cuenta de algún prejuicio, me doy cuenta de alguna manera de pensar que no estaba alineada o cercana a la realidad, que se burla en el mejor sentido constructivamente de una postura equivocada, etcétera, etcétera.
que creo que tiene su mérito, no cualquiera lo consigue. O sea, que dibujes una sonrisa en alguien ya tiene su mérito. Ojalá todos tuviéramos esa dicha y esa virtud y ese talento, pero dibujar esa sonrisa en el rostro de alguien tiene su enorme mérito, su enorme grado de dificultad. Ya perfilando un poquito el cierre, Andrea, y agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros y que además sepas que tienes este espacio a tu disposición. Ya eres parte de la pandilla, ya eres parte de este colectivo de impresentables con excepciones como la tuya. Ya perfilando el cierre, ¿cómo le haces así, literalmente, para que la gente se le dibuje una sonrisa? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? Es que es un poco, ¿cómo te diría? No sé, es tan difícil de explicar porque no podría decirte, ay, mira, yo hago esta técnica porque es algo, yo creo que es algo que ya traemos, o sea, algo que ¿Le llamarías vocación, una voz interna que viene y emerge? Una vocación, un don, que estuvo ahí dormido por mucho tiempo y que ahora lo he logrado explotar. Entonces, en eso, o sea, y no te podría decir, ay, es que yo hago esto, o sea, enumerarte en una lista los pasos, porque es algo, o sea, algo que simplemente sale, o sea, simplemente sale. Lo escribo, a veces yo me mato de la risa yo sola, o sea, estoy loca, o sea, yo solo me estoy riendo, entonces, pero cualquier texto que evoque, o sea, que te saque una sonrisa, cualquier tipo de emoción, ese texto es un éxito, o sea, te está sacando una emoción, sea cual sea. De hecho, del tipo de texto que tú estabas hablando, Julio, los usan mucho, por ejemplo, en temas de condones, para alejar mitos sobre el uso de condones, en temas de pareja, también en temas de pareja, evitar el abuso, entonces ponen ejemplos así. Entonces lo usan mucho por ahí, pero hay que tener bastante tacto porque son temas muy serios. Muy serios. ¿Para qué? Para no hacer sentir mal a la víctima, pero al mismo tiempo para que entienda, o sea, para que tome el valor, ¿verdad? Entonces, de que está en una situación crítica y que debe salir de ella. Entonces, pero esto es, o sea, es realmente una vocación, un don, eh, que sinceramente no te podría decir qué es lo que hago. O sea, yo simplemente escribo lo que veo, hago comparaciones, hago como que se va ejercicios. tejiendo, ¿no? Como que se va tejiendo. Incluso yo solita, por ejemplo, en mi cuarto, agarro 3 elementos de mi cuarto y hago una historia. Por más loca que se escuchen, yo le escribo, pero yo sé que en algo me va a funcionar, en algo, en alguna enseñanza, en algo que yo quiero que la gente sepa y me va a funcionar. Entonces, sí, o sea, es algo inexplicable que simplemente sale. Mientras siga saliendo, ¿qué más da que se puede explicar o no, mi estimado? Exacto, va por ahí. Ya nada más para cerrar, querida André, 2 preguntas muy concretitas. La primera, el creativo en materia de sentido del humor, ¿tiene o no una responsabilidad frente a la gente? En tu opinión. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Sí, tiene una responsabilidad, ya sea creativo de humor o no de humor, pero mira, aquí mucho, o sea, se habla de la autoridad y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, quieras o no, uno quiere mostrarse
como una autoridad del tema. Entonces, gracias a eso es que se llega a esto que tú me preguntas, Ale. O sea, tienes una gran responsabilidad con lo que vas a decir, o sea, y más con el humor, o sea, más con el humor, que es algo de doble filo, Entonces, en ese tema, sí, hay una gran responsabilidad con lo que vas a decir. Tienes que estar así de 100%, 200%, 1000% seguro de lo que estás diciendo y Lo que va a impactar, ¿no? Y lo que puede... de lo que va a impactar. Y sí, dime. Vale. Sí, dale. Y la segunda, ¿a quién admiran a Andrea Vanegas en términos de humor? Que digamos, a ver, este es el cuate que tiene como referente, o esta historia, o esta... ¿A quién admiras o qué admiras en materia de humor para tenerlo ahí en el tintero, ¿no, señor Salinas? Y sí, es correcto. Algo nuevo, ¿no? Correcto. Admiro a Mr. Bean. Mr. Bean, ok. Muy bien. Admiro a Mr. Bean porque, o sea, en realidad el tipo no es tonto. O sea, el tipo no es tonto, sino que es astuto. O sea, se hace pasar por tonto, pero en realidad todas sus acciones llevan astucia. O sea, entonces, pero ese lado que se ve medio tontito, o sea, da risa. O sea, a mí, yo he pasado horas con él. Yo he pasado riéndome a mares del tipo. O sea, y más que el tipo no habla, o sea, otro plus para él que no dice ni una sola palabra. Entonces, pero es astuto, o sea, en cada cosa que hace. Entonces, él y bueno, Cantinflas, yo a veces veo muchas de sus películas y siento que es alguien que es muy difícil de imitar. No creo que no va a haber alguien igual. O sea, él... Exacto, o sea, es inigualable. No era alguien que seguía guiones, no era alguien, sino que de él salía todo eso que tú te quedas. A mí nunca se me hubiera imaginado eso. O sea, yo me he reído también con él. Ellos dos, o sea, ellos me han hecho reír y de dos humores diferentes, muy diferentes, el humor inglés y el humor de Cantinflas. Un mexicano, pero latino. E igual son dos personas que son muy diferentes, les veo de que es muy difícil imitarlos. Muy difícil que alguien salga un Mr. Bean 2 y un Cantinflas 2. O sea, no son dos seres que eran brillantes. Bueno, el Mr. Bean sigue vivo, pero Cantinflas era brillante, o sea, en lo que hacía. Entonces, son ellos dos que yo, o sea, he llorado, o sea, de la risa, o sea, no te imaginas. Oye, Andrea, enhorabuena. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado platicar con nosotros. Ya te diste cuenta, somos inofensivos, procuramos ser interesantes en la plática, aunque realmente la dosis de inteligencia y de interés la pusiste tú como era esperable. Y te vamos a invitar a que estés atenta porque probablemente te sigamos invitando. Eres la primera storyteller profesional que invitamos a este espacio que nació siendo justamente una especie como de templo del storytelling, pero además en la particularidad, en la singularidad de tu propuesta de trabajo, pues el unir el storytelling a un tema de humor nos viene a dar también abrir un horizonte nuevo. Exacto. En ese sentido, estoy muy contento, estoy yo seguro también que Alejandro y toda la comunidad de Narramesta está muy contenta de saber que hayas aceptado, que hayas tenido oportunidad de conocernos y de lidiar con nuestras preguntas a veces un poco obtusas, y te amenazamos a que pronto posiblemente te sigamos tocando la puerta para seguir platicando sobre este tema que nos une, con el que tenemos un interés en común,
todos los que formamos parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. No, para mí ha sido un placer, la verdad es que sí me he reído, o sea, he recordado cosas, me han hecho, o sea, recordar bastantes cosas, volver a reírme, volver a recordar los primeros pasos. Y Entonces, no, y yo abierta, a otra invitación, totalmente. Ya veo que son inofensivos. Ya veo que es algo viva de aquí, entonces, así, Sí. así No sé si que, Bart Simpson vaya a salir vivo de esta, pero sí. Sí, Pues. no, y Vader menos fumando como fuma, pero bueno. André, para despedirnos, dinos tus redes, por favor, en Sí. cuáles estás más activa, en cuáles te localizan para que la comunidad Narramesta te busque. Digo, nosotros lo vamos a desde luego a promover con el episodio, pero si no las quieres comentar ya para finalizar, te lo agradecería. bueno, ¿cómo se llama? En Instagram soy como claroscuro-copywriter Ok, y en LinkedIn me pueden buscar como Andrea Vanegas. buenísimo, Entonces, en esas dos redes estoy. perfecto. Pues no se diga más, queridos señores Salinas, vámonos, que ya nos vieron. Ya nos vieron, pero nos seguirán viendo. ¿Sí? Eso es todo. Un fuerte Salinas. abrazo, muchas gracias. Igualmente, gracias André, gracias comunidad, nos seguimos viendo próximamente. Gracias, saludos.